Un letrero semicaído que parecía decir paradas se esforzaba por mantenerse en pie, como un viejito encorvado con bastón. A un lado, el desierto parecía un mar amarillo sin olas y el camino de tierra que conducía al pueblo, un río muerto. Llegamos hasta el letrero abuelito, por aquello del bastón, casi como si fuéramos sus nietos, y comenzamos a buscar una pista por ahí. Mario le dio a Vengador una serie de instrucciones que yo sabía que no entendería. El tonto perro no podría saber ni con un millón de explicaciones que era un objeto personal, un pedazo de ropa y mucho menos una pista. Yo dudaba que pudiera diferenciar entre una piedra y un camión de bomberos. Comenzamos a avanzar sobre el camino, siempre mirando al suelo. Alcé la mirada y me impresioné ante la vista del viejo hospital. Era un edificio cuadrado y negro. Pensé que su color tal vez se debía al incendio que lo había destruido. Parecía un barco abandonado. Yo nunca había ido al mar, ni había visto un bote en persona, pero las ráfagas de viento me habían hecho imaginar que de pronto las ventanas, que eran como los ojos huecos, se hincharían y que todo el enorme barco edificio comenzaría a levantarse de la tierra y avanzaría para internarse entre las dunas del desierto. En eso estaba cuando vi a Laura examinando algo en el suelo, justo a unos pasos del hospital barco. Me acerqué a ella cuando se levantaba. Eureka, exclamó mientras observaba algo en su mano. Era un objeto muy extraño, una pulsera pequeña hecha con unas perlas azules y entre estas perlas otra bolita y otras bolitas, pero blancas. Tenía grabado un nombre, Melquiades. Nos miramos unas a otras. ¿Sería un objeto perdido por alguna de las desaparecidas? Mario lo tomó para examinarlo, cuando de pronto Vengador y sus ladridos, que por supuesto nos hicieron brincar de nuestro sitio como si hubiéramos pisado algún comal caliente, nos avisaron de algo inesperado. Justo detrás de nosotros, después del edificio del hospital, se acercaba la desagradable imagen de los escorpiones sin alas. ¿Quién sabe qué hace ¿Quién sabe qué hace que los seres en peligro como los antílopes cuando los van a atacar los leones nos ataquen con patadas, ni tampoco huyan, pero huyan cada uno por su lado y acaben juntándose? En esos momentos nosotros éramos seres en peligro y tampoco se nos ocurrió correr ni tomar piedras para defendernos. Decidimos juntarnos y esperar lo peor. Así que aquí están los llorones, dijo el bicho, mostrando sus perversos dientes amarillos. Mario sacó de no sé de dónde algo que lo hizo actuar como nunca lo hubiera hecho un antílope ante un león hambriento. Le reclamó, ¿qué quieres con nosotros? Déjenos en paz. Los escorpiones no se pudieron creer que un llorón se atreviera a enfrentarlos, así como comenzaron a reírse. Tuve que darle un ligero puntapié a Mario, uno pequeño como dice, ¿qué haces? Nos van a matar. Es chistoso que los preguntones llorón le dijo al bicho, pero no quiero nada contigo, voy a esperar tu vida si no te metes, voy a respetar tu vida si no te metes. Entonces se adelantó y nos miró a Laura y a mí, mi cuenta pendiente con este par de lloronas tramposas. Laura se escondió detrás de Mario, buscando resguardarse de esa cuenta pendiente, fuera lo que fuera. Yo decidí que no iba a intimidarme un abusivo como ese y le dije, ¿y qué vas a hacernos? Lo que nos hagas se lo diremos a nuestras mamás y las maestras, pero por extraño que parezca, todos los escorpiones se veían tan felices, sobre todo el garrapata, como si en vez de amenazarlos los hubiera invitado al cine con palomitas incluidas. ¿Por qué nos amenazas? Deberíamos estar agradecido. Lo que quiero es hacerles un favor, me dijo el bicho. Extendió la mano, como hacen todos esos jefes de bandas, en espera de que con ese movimiento uno de sus esclavos le diera un objeto que ya tenía muy preparado. Y como si hiciera un truco de magia, el alacrán sacó de no sé dónde unas tijeras que le dio a Juju. ¿Serían capaces de lastimarnos? Un pensamiento macabro me pasó por la cabeza. ¿Tendrían los escorpiones algo que ver con las mujeres desaparecidas? Pero si eran solo unos niños malcriados. El bicho se nos acercó tanto que si hubieras extendido el brazo, le hubiera podido tocar su asqueroso hombro lleno de tierra. Tranquilas, lo que quiero es salvarlas de esas desapariciones. Todo lo que quiero es cambiarlas de lloronas a llorones. Entonces me di cuenta de lo que quería hacernos. Hígados de pollo. Le vamos a cortar el cabello para que se parezcan a un amigo para que se parezcan a su amigo el llorón. Vi cómo Laura hacía un gesto de espanto. Para ella sería terrible perder su cola de caballo, y ni siquiera quise imaginar lo que pensaría Tania de perder su gran cabellera castaña. Mi cabello también me gustaba largo. Creo que se debía a que en una ocasión mamá hizo que me lo dejara muy corto y la maestra me había confundido con un niño nuevo. Era tan horrible la idea de perder el cabello que en cuanto se acercaron el alacrán y el garrapata con toda la intención de detenerlos para que su jefe jugara con nosotros a la peluquería, Laura dejó de ser un antílope acorralado, empujó al alacrán e hizo que cayera al suelo con todo y su jefe. Yo no lo pensé dos veces y la imité. Empujé al garrapata, quien a pesar de ser demasiado gordo para mi suerte se vio sorprendido. Tropezó y en un segundo estaba rodeado por una nube de polvo. Mi amiga salió corriendo y yo fui tras ella. Unos pasos después me volví y pude escuchar cómo Mario lo ordenaba a su perro. Atácalos, Vengador. Por fortuna el animal por primera vez en su vida obedeció a mi amigo y comenzó a ladrarle a los niños que luchaban por ponerse de pie. Vi cómo el bicho intentaba pararse, pero el perro lo tomó del pantalón y le impedía.
Levantarse. El jefe de los escorpiones gritaba furioso: "Quítenmelo, quítenmelo". Laura se internó en el enorme desierto conmigo detrás y Mario siguiendo nuestros pasos. Unos segundos después, el bicho y el alacrán nos perseguían mientras Vengador mordía los pantalones de Garrapata. Mario se detuvo y comenzó a aventarles piedras a los escorpiones. Eso los hizo detenerse un momento. Laura era delgada y rápida y yo, aunque un poco cachetona, sabía que podía correr más rápido que un bicho, un alacrán o una garrapata. Yo creo que corrimos unos 5 minutos, tal vez menos de 1 kilómetro, pero a mí me pareció que habíamos competido en el maratón por 5 horas y que dentro de nosotros venía un ejército completo de esos salvajes y un trío de niños tontos. Detrás de nosotros escuchábamos cómo Vengador seguía deteniendo a nuestros perseguidores con sus ladridos y sus ataques a los pantalones. De pronto surgió ante nosotros algo insospechado, una barranca. Laura apenas pudo detenerse, pero en el borde me di cuenta de que no era muy profunda. Era una gran zanja de varios metros de ancho que se extendió a lo largo de todos los lados como si fuera un gran río seco y me volví y vi que los escorpiones estaban aún lejos, estaban aventando piedras a Vengador, que insistió en no dejarlas avanzar. Laura se dio cuenta de eso y decidió bajar al barranco. Yo la seguí. Las piedras se alborotaron entre nuestros pasos y comenzaron a correr a nuestro lado como si fueran pequeños conejos tratando de huir de nosotros. Llegamos al fondo y buscamos en dónde escondernos. Entonces vi a unos metros un gran tubo de desagüe antiguo que penetraba en el desierto y que parecía provenir del pueblo, justo en la pendiente de la tierra por la que habíamos bajado. Corrimos hasta él y nos metimos en el gran bote negro, en el boquete negro, esperando no ser vistas. Escuchamos el sonido de las rocas que caían de nuevo, de nuevos conejos de piedra deslizándose, solo que estos eran muy rápidos. Me asomé un poco y miré cómo Mario llegaba al fondo de la zanja y nos buscaba. Entonces, sin hacer ruido, lo llamé con el brazo. Él nos vio y corrió hasta donde estábamos. Entró al tubo justo cuando sentimos que los escorpiones llegaban al borde de la zanja. Casi los sentíamos sobre nuestras cabezas. Aguantamos la respiración y no movimos ni siquiera un pelo de nuestro cuerpo. Los agudos ladridos de Vengador y los gritos de los abusivos niños sonaban por las paredes de la zanja. Perro, déjanos en paz, ¿lo ves? ¿A dónde se fueron? Deben haber corrido por la derecha. No, tal vez por la izquierda. Cállense, tontos. Y tú, cállate, perro. Escuche que gritaba el bicho. Yo iré por la izquierda, ustedes por la derecha. Los gritos y los ladridos comenzaron a desaparecer y luego el sonido del viento del este que me hizo palidecer un poco fue todo lo que se escuchó. Para nuestra suerte, los escorpiones, al no ver nuestro escondite desde el borde, no se habían decidido a bajar por la zanja. Si lo hubieran hecho, nos hubieran descubierto. Nos quedamos quietos un minuto. Laura se volvió hacia el viejo desagüe que parecía una cueva sin fondo. Por un instante pensé que podíamos adentrarnos un poco, pero me sentía en la boca de una gran serpiente y casi estaba segura de que si nos metíamos hasta la garganta, seguramente nos tragaría. Fue extraño. Ese rato en que ninguno de los tres se atrevió a decir nada. Después Laura dijo: ya pasó mucho tiempo, seguro que los perdimos, podemos regresar. Mario fue el primero en salir del gran tubo y luego de revisar ambas direcciones nos indicó que podíamos salir. Él y yo comenzamos a trepar por la pendiente de tierra. Cuando me di cuenta de que Laura se había quedado en el fondo, vi que caminaba por la zanja como guiada por una fuerza superior hacia un punto que no dejaba de mirar. Mi amigo estaba allí en el borde de la zanja, así que lo llamé cuidando de no alzar mucho la voz. Mario, algo le pasa a Laura, no podemos quedarnos aquí, pueden regresar, apúrense. Decidí descender para apresurar a mi amiga. Me acerqué y me quedé paralizada cuando estaba ya a unos 3 pasos de ella. Ante nuestros ojos estaba algo que no podíamos haber imaginado nunca. Zapatos, decenas de zapatos de mujeres, cubiertos por el polvo, estaban amontonados unos sobre otros. Había de todo tipo, de tacón, mocasines, tenis, pero eso sí, todos eran de mujer. Mario nos alcanzó sin decir palabra, y aún más impresionado por nosotras, invadió ese cementerio de prendas que ni Laura ni yo nos habíamos atrevido a penetrar. Lo vi buscando entre ellos. Primero que yo no entendía nada, pero no faltó mucho para que lo comprendiera todo. Vi cómo Laura se dirigía hasta cierto mocasín encallado que se hundía por la mitad, como un barco en la arena. Lo desenterró con cuidado como si le sacara una espina del desierto y después me dijo: pertenece a Pilar. Yo no le podía creer. Estábamos ante los zapatos de todas las mujeres desaparecidas, pero eran muchísimos. Yo ya no entendía nada. Me acerqué a buscar en ese cementerio para ver si veía algo que no fueran zapatos y me asombré al ver algunos pétalos de flores regados entre el calzado y la arena. Entonces me di cuenta de que Mario, arrodillado, acariciaba una sandalia. No se tenía que ser muy inteligente para saber a quién pertenecía.
La policía llegó esa misma tarde. Mamá me regañó como nunca y me prohibió salir durante todas las semanas que me quedaran de vida. Lo mismo le pasó a Laura. Estaba por verse si a la misma Tania no le tocaba también su castigo. Mario estaba muy impresionado como para que sus tías lo reprendieran. Decidieron llevarlo a casa a descansar, pero no les fue fácil, ya que él no quería apartarse de la zanja hasta saber algo de su tía Estela. Sin estar muy convencido, se apartó del lugar con vengador en sus brazos, que había sufrido una fuerte insolación tras corretear a los escorpiones por muchos kilómetros. Pero no solo a Mario lo retiraron de ahí, también a Laura y a mí nos prohibieron estar presentes cuando la policía y los investigadores llevaron perros especiales y comenzaron a buscar en el cementerio de zapatos. No solo escuché cómo las mujeres decían que esperaba lo peor, me imaginé que se referían y estuve de acuerdo en que no quería estar ahí. Casi en la noche, cuando supimos la opinión de la policía, yo estaba en la casa con mamá, Erika, Laura y su mamá. Fue la maestra Brenda quien entró a darnos las noticias sobre lo que se había encontrado. Nada, no habían hallado nada, solo zapatos y unos cuantos pétalos de flores del desierto. Todo era un enorme panteón de zapatos. La maestra Brenda se veía furiosa. El estúpido del detective dice que no hay pruebas de que esos zapatos pertenezcan a las desaparecidas y que bien podría tratarse solo de un basurero. Dice que tal vez el mismo desagüe los había llevado hasta ahí cuando todavía funcionaba. Están locos, reclamó mi mamá muy enojada. Es broma, ¿verdad? Fue la pregunta incrédula de mi prima. ¿Pero quiénes se creen que son? Usó su voz más indignante que la señora Katia. ¿No van a investigar lo de las flores? La cantidad de insultos que se pudieron escuchar en la casa durante los siguientes minutos, bien no hubieran podido descansar hasta el hasta el que inventó las palabrotas, y tal vez hasta Laura y a mí nos hubiera gustado usar unas palabras altisonantes, como les dice mi mamá, pero sabíamos que si ya estábamos castigadas por toda nuestra vida, bien podríamos castigarnos para la próxima. Además, todavía teníamos esperanzas de conseguir el perdón en cuanto todo el asunto se aclarara, así que lo más inteligente era quedarse calladas, o decir algo tan inofensivo como hígados de pollo. Todas las mujeres ahí reunidas continuaron molestando por muy buen rato. Mamá amenazó con irse a la huelga si no se le daba el asunto la debida importancia. Como ella misma dijo, la señora Katia amenazó con usar su voz más agresiva y llamar todos los días al inspector para quejarse. A mí me pareció buena idea lo de la huelga y me hubiera gustado opinar que yo también me iría a la huelga de la escuela, pero sabía que no era posible, y menos con la maestra Brenda ahí. Cuando la tempestad furiosa que se había armado en nuestra pequeña sala se había convertido en una lluvia incómoda, pero más tranquila, la maestra Brenda nos llamó a Laura y a mí aparte. Niñas, quiero que me digan la verdad, ¿cómo encontraron algo más? Estaba por ponerse sus anteojos, pero Laura la detuvo. No hace falta, profesora, le aseguramos que no le ocultaremos nada. Ella nos vio complacida y esperó que habláramos. Laura y yo simplemente nos miramos como para saber quién tomaría la palabra, pero ninguna dijo nada. Laura se adelantó, sacó la pulsera que habíamos encontrado y se la extendió a la maestra, quien la tomó en sus manos con cuidado, como si fuera un brazalete de ramas secas que en cualquier momento se podría volver polvo. Vi entonces cómo murmuró el nombre inscrito en las cuentas blancas, Malquiades. Entonces la aprisionó más. Al parecer ya no temía que se deshiciera entre sus dedos, y yo, sin poder contener la curiosidad, pregunté, ¿es una pista? Ella nos contentó con una pregunta, una muy extraña. ¿Es la única pulsera que encontraron? Sí, respondió intrigada. Profesora, ¿qué significa esa pulsera? Se atrevió a indigar mi amiga. Todavía nada. En ese momento me hubiera gustado tener el sello de mi maestra. Así me hubiera colocado mis anteojos y habría sabido si ella estaba mintiendo, pues algo en mi profundo yo me decía que esa pulsera sí significaba algo. Yo sabía que al encontrar ese cementerio de zapatos no habíamos encontrado a las desaparecidas, pero al menos me hubiera gustado que nuestros hallazgos hubieran evitado que las mujeres del pueblo siguieran desapareciendo, pero no fue así. Esa noche, cuando vi el espejo, tenía otra vez el rostro como si lo hubiera maquillado con una pintura roja espesa. El viento volvió a golpear la ventana de mi cuarto, y creo que por primera vez de verdad sentí miedo. Una rara sensación me decía que esto no se detendría. Esa noche tuve una otra pesadilla. Veía zapatos y zapatos. Creo que me dio un poco de fiebre, pues tuve uno de esos sueños en los que sientes que estás entre despierta y dormida, y en los que crees que al mismo tiempo estás en tu cama y fuera de tu cama. Veía zapatos danzando en una nube, zapatos cayendo por una cascada y más zapatos corriendo por la playa sin dejar huellas. Luego veía zapatos azotándose contra la ventana de mi cuarto, y casi podría apostar que comenzaron a toconear en el techo de mi casa mientras caían cientos de pétalos de flores del desierto. Y de pronto en mi sueño veía que la maestra Brenda se me acercaba y me tocaba la frente. Yo le preguntaba si había visto los zapatos, y ella, al quitarme el cabello del rostro, me decía: qué cosa tan triste es el calzado abandonado en la calle o en un lote baldío.
vacío. Habla de alguien que ahí estuvo, que caminó, que bailó, que corrió y que nunca más lo hará. Eso dice cada par de mocasines y de sandalias en este cementerio. Los zapatos no mienten, ellos hablan claro, todos ellos dicen algo. Puedo ver todo y todo es verdad. Puedo ver zapatos que no volverán a andar por las plazas esquivando el vaivén de las palomas, zapatos que no volverán a ser guardados bajo la cama esperando el nuevo día, zapatos lastimados por un roce de una banqueta, pero que siguieron caminando fuertes y firmes, zapatos que no se separarán entre sí más allá de un paso, zapatos que no bailarán en la fiesta de fin de año ni serán pisados por otros zapatos sin ritmo, zapatos que no serían descalzados tras un día de intenso trabajo, zapatos que conocieron otras ciudades y otros pueblos, zapatos que no volverán a hincharse ante el contacto de los pies apresurados, zapatos que fueron vistos con ilusión cuando miraban hacia la calle en un aparador en espera de ser comprados, zapatos que no conocieron otras ciudades y otros pueblos, zapatos que fueron regalo de cumpleaños o Navidad y que fueron acariciados con una sonrisa, zapatos con fuerte aroma a piel y a campo, zapatos que soportaron caminos empedrados y terracerías, zapatos que nunca tosieron ante el polvo y aguantaron sin gruñir el contacto agresivo del sol, zapatos que formaban parte de una gran familia guardada en el closet, zapatos que asomaban por entre las patas del sillón, alfateando con su hocico los pasos de los demás, zapatos que son una gran incógnita, porque fueron abandonados, ¿quién camina descalzo ahora? Zapatos que no serán más zapatos, zapatos, zapatos. Entonces me desperté, o eso creí que hacía, y busqué a la maestra por todo el cuarto. Maestra, maestra, sentí mi piel empapada de sudor y mi cabeza hirviendo, hígados de pollo. Ahora estaba segura, tenía fiebre. Mamá me dijo que si había tenido fiebre con mayor razón debía quedarme en casa. Eran las 7 de la mañana y mi temperatura era normal, pero ella no quería que yo corriera riesgos. Fiebre es una palabra terrible para las madres, que dejan solas a sus hijas. Las madres, me imagino, deben ver a todas las enfermedades como ladrones con cuchillo que pueden entrar en tu casa en cuanto te descuidas y dejas abierta una ventana toda la noche, como ya lo había hecho, o que te pueden atacar por la espalda cuando no llevas un suéter para salir a la calle. No importa que afuera estén cocinándose las piedras, una madre es capaz de hacerle usar suéter a los árabes del Sahara. Claro, si son sus hijos, no importaba que la fiebre ya se hubiera ido. Yo podía recaer, y recaer en una palabra todavía más terrible que fiebre. Por eso mamá le pediría a mi prima que viniera a verme, mientras ella iba a la fábrica para exigirle a sus jefes que hicieran algo respecto a su compañera desaparecida, o amenazarían con analizar una huelga con todas las de la ley, según dijo. Lamentablemente para los planes de mi madre, mi prima Erika no podía venir, pues tenía guardia toda la noche en el hospital donde trabajaba. Ya me siento bien, mamá. Intenté tranquilizarla por cuarta vez. No importa, no me gustaría que te quedaras sola. Se me ocurrió entonces una idea. Y si viene Tania a acompañarme, por suerte la mamá de Laura Tania tenía el mismo problema, no el de haber tenido una hija con fiebre y alucinaciones, sino el de tener que salir a la ciudad con otras mujeres y a recolectar firmas para exigir la acción de las autoridades, y por eso no podía llevar a su hija, así que al poco tiempo llegó a nuestra casa dispuesta a dejar a Tania conmigo y salir con mi madre rumbo a la ciudad. Desde que me había levantado algo en mi interior me tocaba por el hombro y me pedía con urgencia que preguntara una duda que tenía, y vi mi oportunidad cuando la señora Katia y mamá se pusieron a discutir. Hay que exigir que vaya a buscar por todo el desierto, dijo la señora. Levantaremos denuncias hasta que cansen de nosotras, aclaró con energía mi madre. Hoy mismo el presidente municipal nos va a oír. No puede haber otra desaparecida más. Esa es mi oportunidad. Y yo pregunté, ¿quién desapareció anoche? Las dos señoras me miraron con asombro. Nadie que sepamos, dijo mamá. Nadie. Tania me preguntó asustada. No me digas que cambiaste de piel otra vez, amiga. Le conté a mamá sobre mi cambio de piel durante todas las noches anteriores y ella me dijo, no te apures, no creo que el viento del norte tenga algo que ver en esto, debe ser una coincidencia. A las mamás podían preocuparlas las recaídas y las fiebres, pero nunca las coincidencias. Con todo y eso me sentí más tranquila. En cuanto nuestras mamás se fueron, Tania me dijo, ¿cómo crees que esté Mario? Estoy preocupadísima por él, lo mismo estaba pensando. ¿Cómo te sientes? Tal vez podamos darnos una escapadita e ir a verlo. No podemos salir, Tania. Podría recaer. Ya no sonaba yo como mi mamá. Oye, amiga, acuérdate que no estás hablando con Laura. Además, si ya nos castigaron, ¿qué importa que nos vuelvan a castigar? En realidad, yo no era nada difícil de convencer, y por otro lado, también estaba preocupada por mi amigo, que por eso le dije, me siento bien, desayunemos algo y luego vamos. Después de unos minutos acabamos de lavar los platos. Tal vez mi madre me podría perdonar que me saliera sin pedir permiso, pero lo que hubiera podido hacer que me encerrara en el calabozo, si es que hubiéramos vivido en un castillo con calabozo, era que no lavara mis platos. Entonces tocaron a la puerta. Era extraño esa hora. Yo me dirigí a abrir mientras
me comentaba mi amiga. Tal vez es tu prima, ella tiene llave. Era Mario, y debía haber puesto una cara de búho asustado que es cuando me vio. Me dijo, ¿por qué te asustas? Mis tías votaron 4-2 que podía venir a verte. Entonces dijo, alguien quiere hablar contigo. Mi rostro de búho debió haber sido poca cosa en comparación con la cara de susto que puse cuando Mario se apartó, seguramente la misma que puso Tania, y tendría una mosca atrapada en una telaraña que ve venir a la dueña de la casa. Era el bicho. Tania me pidió con horror que cerrara la puerta. Viene a vengarse de mí por el gran golpe del que le receté, pero el líder de los escorpiones no tenía esos ojos de perro guardián a punto de atacar. Se veía casi inofensivo. Creo que el verlo así fue lo que evitó que cerrara la puerta y pusiera el refrigerador como tranca. Entonces dijo, necesito tu ayuda. Estas 3 palabras debieron ser las palabras más difíciles de pronunciar que había salido de la boca del bicho. Es más, yo no creía que él supiera que existieran las palabras necesito y ayuda, pero cuando continuamos unos segundos después entendí por qué se había atrevido a hablar así. Mi abuela desapareció. Ninguno de nosotros es más, nadie en la escuela sabía que el bicho tuviera una abuela. Todos creíamos que vivía en una casa abandonada llena de ratas, vampiros y claro, escorpiones y garrapatas, pero después me puse a pensar que si Drácula tenía una mamá y un bicho, por terrible que fuera, bien podría tener abuelita. De cualquier forma, fue una impresión muy grande cuando nos contó sobre ella. No lloró, pero yo pude ver en su rostro que tal vez simplemente ya se había cansado de llorar. Sus ojos se veían rojos y irritados, como si los hubiera tallado con limón. Nunca quise hablar de ella. No me gusta que le dijera que a la gente es su futuro. A cualquier persona que veía le decía cómo iba a estar en un año o en un mes. Decía cosas raras como cuídate esa pierna porque te la puedes lastimar el próximo mes o te felicito por el niño que tendrás en un año. Lo peor de todo es que siempre era cierto y la gente la veía raro, como si fuera una bruja, y eso que ella ni siquiera era vieja. Nos explicó que su abuela apenas salía ya que tenía enfermas las piernas, a pesar de tener como 50 años, por eso no la conocíamos. Tania y yo le explicamos que su abuela no era rara, que todas las mujeres teníamos un sello como el de ella, y que también le podía haber visto raro, aunque así lo creyera él. Juju, es decir, el bicho, guardó silencio un momento y luego continuó. La abuela me dijo que desde antes de que empezaran las desapariciones que no había podido ver a la señora Pilar ni a su amiga, ni a su mejor amiga la señora Frida en el futuro. Algo les va a pasar, me dijo, y cuando empezaron a desaparecer las mujeres, ella me pidió que le avisara a sus amigas que no salieran de sus casas, pero no lo hice. Anoche salió de la casa y yo no la vi hacerlo. Dijo que le iba a avisar a otras mujeres para que no salieran más. Dejó esta nota. Yo sé que no me crees, pero tengo que hacer algo. Ella es como mi hermana menor. Hoy me miré en el espejo y no pude verme en el futuro. No te apures si no regreso, pero no desaparecer sin intentar detener esto primero. El bicho nos miró, a Tania y a mí nos pidió llevarme al lugar que encontraron ayer. Los 3 amigos nos miramos, no importaba que se tratara del bicho, no podíamos negarle nuestra ayuda. Mario nos preguntó a mi amiga y a mí, ¿recuerdan por dónde corrieron? Tania contestó, tendría que preguntarle a Laura, ella es la que tiene buena memoria. Yo pensé un poco y aunque no estaba segura de recordar el camino, dije, lo encontraremos. Era una suerte que ya no tuviera fiebre, de cualquier modo me llevé una cantimplora con agua y un sombrero de playa de mamá, que nunca usaba porque nunca íbamos a la playa, para protegerme del sol, que para nuestra suerte ahora estaba oculto y seguramente furioso detrás de unas grandes nubes. Casi habíamos llegado a la parada del Ruta 23 y en todo el camino no habíamos pronunciado una sola palabra entre nosotras. Tal vez estábamos demasiado preocupadas por no toparnos con alguien que nos pidiera llegar a nuestro destino. Los 4 caminamos uno al lado del otro. Casi cualquiera que nos hubiera visto hubiera podido pensar que éramos amigos que no se hablaban por la gran confianza que se tenían. Pero la verdad era todo lo contrario. Yo al menos estaba muy tensa. Nunca habíamos compartido con el bicho más allá de un pueblo y un salón de clase y una maestra. Compartir un camino era demasiado para mí, sobre todo cuando vino a mi memoria ese castigo que me dieron por su culpa. Recordé cuando me sentía como un forajido del viejo oeste caminando por esas calles abandonadas. Ahora me parecía que era uno de esos buscadores por la ley con el letrero en mi cara de se busca, viva o muerta, integrante de la banda de los escorpiones sin alas, 1 millón de pesos de recompensa, y entonces me dio vergüenza y hasta creo que me alejé un paso del bicho. Lo curioso es que no hablábamos no habíamos desconfiado de él. Había sido tan sincero al hablar de su abuela que ni siquiera imaginamos que pudiera estar tendiéndonos una trampa, como se esperaba de alguien cuyo mayor deseo de la vida era convertirse en asaltante de diligencias, como le había escrito en una composición desde la escuela. Y afortunadamente no nos equivocamos. Al llegar a la parada del hospital ya no me apareció ya no me pareció un barco. Esta vez me pareció una montaña negra llena de odio, con un volcán. Cualquiera sabe que muchas cosas negras o rojas están llenas de odio, como los carbones que son piedras con tanta furia que acaban por arder y hacer carne en una parrilla familiar.
este tipo es norteño, 100% es el norte esto, como las arañas negras, que son las más venenosas. Viéndolo otra vez, me puse a pensar que el edificio tal vez sí parecía un barco, pero de esos que llevan petróleo y acaban de derramar toda la negrura en los mares por matar a peces y gaviotas. Caminamos 10 minutos en el desierto, el sol seguía detrás de unas nubes que solo de vez en cuando lo dejaban parpadear un poco. Todos teníamos el temor de no encontrar la zanja de nuevo. La policía se había retirado y no había nadie por ahí que nos pudiera ayudar o regañar. Así es la vida, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Llevamos más de 5 estadios de fútbol recorridos. Luego Mario, cuando al volverme vi el hospital, era igual a una tortuga negra un día durmiendo. Entonces inesperadamente Tania dijo, Laura, me había dicho que sigamos por la izquierda. Yo también lo recordaba ahora. Habíamos torcido nuestra carrera en esa dirección, esa carrera donde habíamos sido perseguidos y perseguidores y perseguidos, y en la que ahora estamos tan solo caminando. Pronto pudimos ver las huellas de autos marcados en la tierra, que parecían arrugas de enfado en el desierto. Seguro las había hecho las llantas de los carros de la policía. Nos miramos y sin decir nada comenzamos a seguirlas. Pronto pudimos ver la zanja y al llegar al borde nos encontramos con el llano junto al tubo de desagüe, el lugar donde habíamos encontrado los zapatos perdidos que la policía había retirado de ahí. Una tira amarilla de plástico rodeaba el lugar. Tal vez para impedir que la gente se metiera o simplemente para dejar el mensaje. La policía estuvo aquí y me pregunté por qué había usado una tira amarilla en el desierto amarillo y no una negra. Tal vez tenía que usar las mismas tiras en todos lados, o tal vez no tenían de otro color, tal vez nunca pasaba nada en el desierto, y casi me sentía mal por estar pensando en tiras amarillas cuando el bicho, descendió apurado. Entonces bajamos los demás a averiguar lo que yo ya me temía, y tal vez los demás también. El bicho vio un par de pantuflas junto a una roca y se acercó hasta ellas. Creí ver dentro de esos zapatos una señora de cabellos blancos, sentada en la roca, tomando aire y esperando un viento refrescante para poder seguir con su caminata. Lo extraño es que nadie en el cementerio había otros zapatos que no habíamos visto ahí el día anterior, zapatos nuevos y viejos de tacón alto y bajo, zapatos tenis y bucaraches. ¿De dónde vendrían? ¿Quiénes habían sido las mujeres que caminaron las calles de sus pueblos con esos zapatos? Habrían sido mujeres que descendían de un autobús, o habrían sido amigas que salían de un cine, quizás trabajadoras que caminaban a su casa mientras veían las estrellas. Fueron lo que fueran que hubieran estado haciendo, algo les impidió continuar con su vida, y los únicos que podían decirnos que era ese algo eran esos mudos zapatos. Justino Juárez, el bicho, no pudo detener más lágrimas mientras se acercaba a abrazando las pantuflas de su abuela. Parecía como si tuviera miedo de que pronto esos zapatos se escaparan volando. Tenemos que buscar por todo el desierto. Subimos la zanja y vimos el interminable llano que parecía decirnos, si caminan por aquí solo encontrarán piedra, sol y arena. Entonces recordé algo y me atreví a decirlo a los demás. La pulsera, ¿qué pulsera?, preguntó el bicho. La que encontramos ayer, aclaró Tania. La maestra Brenda nos preguntó si habíamos encontrado otra pulsera, les informó. ¿Por qué crees que haya más?, preguntó Mario. No sé, pero deberíamos buscar. Y dije decidida mientras el bicho, con cara de no entender nada, nos interrogó. ¿De qué están hablando? Era un presentimiento extraño, pero todos estuvimos de acuerdo en que aun cuando resultara raro buscar una pulsera alrededor de un edificio abandonado, era más loco caminar sin rumbo por el desierto. Tania nos indicó dónde le había dicho Laura que había encontrado la pulsera. Estábamos a unos metros del edificio del hospital. Desde ahí comenzamos a buscar. Apenas se había movido una lata y dos piedras y ya me sentía estúpida, como cuando uno busca dinero en el fondo del cajón de su buró. Uno sabe que no va a encontrar nada, pero siempre hay la esperanza de que dos monedas se hayan quedado atrapadas y haya engendrado más moneditas de oro, más moneditas que uno podría cazar como si se tratara de peces en un acuario. Estaban en eso de sentirme estúpida cuando escuché el grito del bicho. Hallé una. Todos corrimos hasta donde estaba el líder de Escorpión. Vimos la pequeña pulsera en sus manos, la examinamos como si fuera el brazalete de diamantes de la reina de Inglaterra. Era una pulsera igual a la otra, pero con una diferencia. En las cuentas blancas decía Abraham. ¿Qué podía significar? Todavía no había respuesta en esa pregunta tan profunda. Estábamos tan excitados por el hallazgo que nos dispersamos, seguro de descubrir más pulseras. Al cabo de una hora habíamos sacado otras pulseras, todas con nombres diferentes: Abraham, Luis Alberto, Bernardo, José, Delfino y Jesús. Nos sentamos bajo a la sombra que el hospital proyectaba, una sombra tan negra tan amenazadora como el edificio, y que daba una sensación de frío invernal muy rara.
como el abrazo de un fantasma. Así imaginaba que se sentiría estar en los brazos de un espectro, pero al menos nos protegía de un sol rabioso que había vuelto a aparecer detrás de varias nubes navegantes. Miramos las pulseras, las examinamos una y otra vez nos preguntamos qué podrían significar. No parecía tener nada de particular. Lo único que encontramos fue algo que dijo Tania, y yo no veo nada. Lo que es más, hay 6 pulseras y 7 desaparecidas. Buscamos la pulsera faltante que suponíamos debía estar por ahí, pero no dimos con ella. El bicho, dando una señal de inteligencia tan extraña para nosotros como sus lágrimas y su capacidad de cooperar, dijo: tenemos que ir con la maestra Brenda. Todos nos miramos, estábamos de acuerdo, no dijimos nada y sin embargo nos entendimos como en los forajidos del viejo este.